se replicaba, se transcribía, se traducía para la síntesis proteica. Pero, ¿qué pasaba en realidad? Que si todo el ADN funcionaba, que si todo el ADN replicaba, y si todo el ADN traducía. Esa es la gran pregunta del millón. Entonces, hicieron este estudio que costó aproximadamente 196 millones de dólares, donde participaron casi 500 profesionales investigadores, igual que estudiantes, hicieron más de 1.700 experimentos y se estudió el genes aproximadamente de 20.000 personas. Y se determinó que apenas entre un 1.5% y un 2% de todo el ADN que nosotros tenemos en nuestra célula somática tiene la capacidad de cumplir el dogma. ¿Y qué quiere decir esto? Que existe aproximadamente un 98% o no, en algunos casos la literatura dice 98.5% de ADN basura, por decirlo así. Pero este ADN basura, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa con él? A ver. Yosira Chévez Ruiz. ¿Se encuentra por ahí? Sí, dígame, licenciado. Ok, ¿qué cree usted que pasa con el resto del ADN que no cumple el dogma de la biología celular y molecular? ¿Qué cree que pasa? No sé, pienso que es desechado, pero no sabría decirle cómo. Ok, no es desechado. Maura. Maura, aquí está Maura. Maura, ¿qué pasa, Maura? Maura, ¿Cómo dice? ¿qué pasa con el ADN que no cumple el dogma? Eso tiene que ver, licenciado, con, por ejemplo, los tipos de cromatina que no, permanecen de manera inactiva y que no cumplen función de transcripción. Todavía no, Maura. Observen la imagen y lean la leyenda. La leyenda dice que yo puedo tener elementos genómicos y parte funcional. Y solo es un pequeño tramo del ADN que es funcional, es decir, la región transcribible. Y al ser la región transcribible, ¿qué va a pasar? Va a ser la región que va a codificar proteínas, porque va a ser la región que tiene la capacidad de traducción. Ahora miremos el otro. ¿Qué pasa con la medicina del ADN basura o la medicina de la basura genómica? Si ustedes observan, tenemos nuestro ADN, ¿verdad? Características básicas de él, ustedes ya la tienen. Pero, ¿qué pasa? Que solo 1.5% está formado por genes. Y los genes son los que pueden cumplir con la función de la producción de proteínas. Pero, ¿qué pasó con el otro 98.5% de ADN basura? Este ADN basura cumple funciones, por eso en la autorregulación de todos los procesos que se van a transcribir y todos los procesos que sean capaces de expresar proteínas. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un gen se transcribe mal? ¿Cuál sería el resultado a nivel proteico, Josué? Salinas, Salmerón. ¿Qué pasa? ¿No está? Si no está, yo le puedo quitar 2 puntos. Edwards, ¿qué pasa, Edwards? Bueno, podemos decir que o una de dos, o no se forma la proteína o se forma mal la proteína, ¿verdad? Por lo cual da una mala síntesis, ¿verdad? Lo cual puede cerrarse en diversas patologías. Ok, al no producirse una secuencia génica bien correcta, así como dice Edward, se produce una proteína de mala calidad. Y al producirse una proteína de mala calidad, la parte estructural de la célula se ve dañada y se produce una patología. Correcto, Edward, más 2 puntos. Ok, y en este es la síntesis de qué pasaba con el proyecto.
El proyecto duró aproximadamente 9 años y se identificaron que solo de ese 1.5%, 22.338 genes codificaban directamente para producir proteínas, que 22.521 genes no codifican proteínas, pero producen ARN no codificantes. Y esto implica algo que si ustedes han leído alguna vez cuando estudiaron ADN, algo que se conoce como microARN o PIWI-ARN, ya demasiado chiquitito. Y los genes micelias, que son ARN demasiado pequeñitos, que producen aproximadamente 2.222. Estos fueron los resultados del proyecto ECODE. Y aproximadamente 15.000 genes son pseudogenes, es decir, que son genes inactivados, pero por mecanismos moleculares o mecanismos compensatorios, ellos pueden activarse y generar proteínas estables, proteínas de buena calidad. Ya. Ok. Hasta ahí era una parte introductoria para que conozcan qué pasa. Si nosotros miramos el organizador gráfico, todo habla de la cromatina, pero en realidad, ¿qué significa cromatina? Que es de una palabra griega, que significa croma, que significa coloreado, y soma, que es cuerpo. Por eso también el sistema nervioso se le conoce como al citoplasma, a la neurona, como el soma neuronal. Entonces, la cromatina, en palabras sencillas, significa cuerpos coloreados. Entonces, el material genético de la célula eucariota, como nosotros estudiamos, se encuentra organizado en estructura del ADN, en la cadena bicatenaria, formada por o antiparalela, unida por puentes de hidrógeno, que vienen los niveles de compactamiento. Pero todo ese ADN, que es demasiado largo, que puede formar hasta varios metros en una sola célula, se tiene que compactar. Y la cromatina es la unidad, por decirlo así, la organización dinámica, es la que permite compactar todo ese material genético en forma de cromatina unido a proteínas histonas, como lo habíamos estudiado. Entonces, la unidad fundamental de la cromatina también tiene, porque viene en escala, la doble hélice se forma la cromatina, después con la cromatina que ya tiene la unidad estructural de ella y fundamental, que va a ser el nucleosoma. El nucleosoma, que una cadena de ADN con proteína histona, que constituye el primer nivel de compactamiento. Esto ustedes ya lo habían estudiado, que era lo que me decía Maura. Existen dos tipos, eucromatina y heterocromatina. La eucromatina cumple estas tres principales características, que significa un aspecto laxo, representa aproximadamente el 10% del total de la cromatina y corresponden a zonas de cromatina que se están produciendo la transcripción de la síntesis de ADN. Es decir, que sin esa cromatina que tiene la capacidad de transcribir, no hay síntesis de ARN. Y al no haber síntesis de ARN, no va a haber síntesis proteica. Muy diferente si nosotros observamos las características o los aspectos a diferenciar. La heterocromatina es de un aspecto más denso, es decir, es más condensada. Si nosotros vemos la otra parte, la cantidad representa aproximadamente un 10% de la cromatina total y corresponde a la zona de cromatina inactiva. Por eso es que Maura tal vez confundía la parte de los tipos de cromatina con la parte de genes basura, pero no. Son cosas muy diferentes, porque una tiene capacidad de transcribir y la otra tiene capacidad de organización a nivel estructural en cada uno de los procesos biológicos que tiene la célula. Algo que ustedes ya conocen, las dos tipos, constitutiva y facultativa. La constitutiva aparece condensada siempre, no hay transcripción de algún gen en ningún momento. Pero ¿qué pasa con la facultativa? La descondensación de ella depende del estado del desarrollo del organismo. Y todo esto que ustedes ya lo han estudiado. La localización en el núcleo, habíamos dicho que la
cromatina, la heterocromatina se encontraba más hacia la periferia y la eucromatina se encontraba más hacia el centro, y que todos los procesos transcripcionales de la célula iban a salir por los poros nucleares. Okay. Si ustedes observan el esquema, dice empaquetamiento de la cromatina, esquema que muestra el complejo empaquetamiento de la cromatina para formar un cromosoma. Amaya Duarte, ¿se encuentra ahí el muchacho? Amaya, Edward se encuentra. Espera un momento. ¿Cómo? Voy a revisar. Espérame un momento. Ok, no está, ausente. Bermúdez Mayorga, Víctor. Sí, licenciado. Ok, Víctor. ¿Cuáles son los niveles de compactamiento que tiene la cromatina? No recuerdo, licenciado. Ok, alguien que lo conteste. El collar de perla. Es donde va el collar de perla. Uno, ya habló la primera. Espérenme ahora. ¿Quién dijo collar de perla? Narali. Ok. Narali, apellido. Lario. Ok, Larios. El collar de perla. El selenoide. Bucle. Ay, no me acuerdo del otro. Ah, pues no tiene los dos, tienen un punto. Ok. Entonces, como ella dice, el primero es cuando se forma un collar de perla, que también se le conoce como nucleosoma. Entonces, estas características que nosotros lo podemos observar como vienen actuando proteínas específicas, que ustedes ya las conocen como las proteínas histonas, que vienen y compactan cada una de esas estructuras. Entonces, el segundo nivel, como había dicho la niña, es el del solenoide. El tercer nivel es el de bucle. Y el cuarto nivel es más a nivel cromosómico, cuando se forma toda la estructura del cromosoma. Está comenzando algo. Solo traigo. Entonces, el organizador gráfico nos muestra cómo una molécula de ADN tan grande, tan compleja, tan delicada, puede almacenarse y cómo yo la voy a proteger y a cuidar toda esa larga cadena. Entonces, el primer nivel, que es el collar de perla, también es conocido como el collar de perla, se le conoce como nucleosoma. El segundo nivel es el solenoide. El tercer nivel es el bucle. Y el cuarto nivel es de cromosoma. Porque, como está en la diapositiva anterior, miren cómo viene la doble cadena con cada una de sus características, unida a sus bases nitrogenadas, se viene enrollando para formar el primer nivel, que va a ser un collarcito de perlas que se le conoce como nucleosoma. Después, cada 6 collares de perlas se tiene que formar otra estructura. Después, cuando la cadena alcanza un tamaño aproximadamente de 300 nanómetros, se forma otra, que ya vamos a ir estudiando. Y hay unos que algunos literatura describen que para antes de llegar a ser el cromosoma como tal, debe de pasar por 2 estadios que están como en estudio todavía, que es la forma de roseta y la forma de rodillo que tiene el cromosoma, el material genético para formar los brazos de los cromosomas. El segundo nivel, como les dije, se forma por el enrollamiento de las mismas fibras de cromatina, aproximadamente de 100 angstrom, que estas deben estar condensadas. Yo puedo decir que un solenoide es cuando la fibra de ADN tiene desde 100 angstrom hasta los 300 angstrom. Después, el tercer nivel, que es el nivel de bucle, la fibra aproximadamente de 300 angstrom forma una serie de bucles entre 20.000 y 700.000 pares de base de longitud cada uno de los bucles.
Entonces, pero también en este nivel de bucle deben de haber lo que es un andamio proteico o un armazón nuclear. Ahora viene la pregunta. Ileana Flores. Ileana, ¿se encuentra por ahí? Sí, estoy aquí, licenciado. Ok, Ileana Flores. ¿Para qué sirve ese andamio proteico? ¿Para qué cree usted que sirve? No sabría decirle, licenciado. Ok. El andamio proteico sirve para darle estabilidad estructural a toda la armazón. Porque recuerden todas esas características que debe de tener ese bucle. El tamaño, la cantidad de bases nitrogenadas, de pares de base nitrogenada. Entonces, cualquier inestabilidad a ese nivel puede haber problemas. Entonces, el andamio proteico, que una de las principales características de una proteína es estructural, me sirve para eso, para darme la estabilidad. Y el cuarto nivel, que es a nivel cromosómico, la fibra de un mayor tamaño, adquiere un nivel de compactamiento o el máximo grado de compactamiento que va a ser la de cromosomas. Entonces, esos cromosomas van a formar, que tienen una estructura en forma de bastoncillo y que tienen sus brazos, sus centrómeros, que ya lo vamos a estudiar más adelante en la próxima conferencia, es lo que me permite organizar que todo el material genético, el ADN, todas esas proteínas se encuentren en ese nivel de compactamiento, en esa estructura, y se encuentran en el núcleo. De ahí yo que cuando quiero hacer estudios citogenéticos es que yo puedo desintegrar la membrana nuclear y observar cada uno de los cromosomas. El esquema, hay muchos esquemas que representan en una sola diapositiva los niveles de compactamiento. Entonces, el primero es el nucleosoma, que tiene dos regiones, que ya lo vamos a ir estudiando. Okay. Y nosotros observamos la gran fibra de ADN, cómo se encuentra organizada, y la parte en rojo es el core de proteína histona. Pero si recordamos, existen unas proteínas que no participan directamente. Y ustedes ya estudiaron, creo, esa parte. Entonces, hasta formar lo que es una estructura con sus pares de histona, aproximadamente 6, y que se forma lo que es el solenoide. Aquí era donde yo les decía, estas son imágenes de libros viejos, pero donde está explicado mejor los niveles de compactamiento del ADN. Encontramos el ADN desnudo, el primero, que es el nucleosoma o collar de perla, el segundo nivel, que es el solenoide, que lo vamos a ver más adelante cómo está organizado. Vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. El tercer nivel, que es el bucle, y el cuarto nivel ya es cuando ya está formado estructuralmente lo que es el brazo del cromosoma. Pero ¿qué pasa? Existe un dominio de la parte de la proteína histona. Tiene un dominio N-terminal y tiene un dominio de helicoidal, la parte que es en el extremo C-terminal. Por ejemplo, toda proteína tiene dos extremos, un extremo N-terminal y un extremo C-terminal. El extremo N-terminal es para que se le sigan agregando nucleótidos, es decir, los grupos amino. Y el extremo C-terminal es el que me permite agregar más grupos carboxilo, más carbono. Entonces, las proteínas que van a participar en la conformación de ese solenoide, que cada 6 nucleosomas, que se va a formar un collar de histona, son 4, habíamos quedado, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Pero si ustedes observan cada una de las características, es decir, el dominio transcripcional de la proteína histona, existe un mayor dominio, se encuentra más prominente en dos proteínas. En la proteína H2B, que es la histona H2B, y la histona H3. Entonces, esa parte del dominio del extremo N-terminal de las proteínas histona es que me permite organizar de una manera correcta y concreta todo lo que es mi primer nivel de compactamiento. Entonces, si nosotros observamos la imagen,
aproximadamente es un filamento de 11 milímetros de diámetro, que es cómo está estructurado un nucleosoma. Como tal, es decir, la digestión o fraccionamiento parcial de ese ADN que forma la parte de la cromatina genera unos fragmentos que miden o con un peso aproximadamente de 180 a 200 pares de bases de longitud. Y así es como se va formando un collar de perlas como el primer nivel de compactamiento. Miren, tiene un core y tiene un extremo de unión. Aquí lo tenemos. El nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina. Está compuesto por dos componentes principales. Una parte central, o el núcleo, que es el core, que es esta parte de aquí. Y tenemos una región de unión o región internucleosomal que une a las partículas de core adyacentes para formar la cadena. Entonces, en el core central es que nosotros vamos a tener los 4 grupos de proteínas histonas, que van a ser la histona 2A, 2B, 2A, H2A, H2B, H3 y H4. Ya estudiamos anteriormente el dominio de esas proteínas histonas. El otro punto, el otro nivel de compactamiento es el del solenoide. Se forma por un sobreenrollamiento entre sí de las fibras de ADN cuando alcanza un tamaño aproximadamente de 100 angstrom. Después, cada 6 nucleosomas y cada 6 conjuntos de proteínas histona es que yo le voy a permitir formar esa cadena aproximadamente en 300 angstrom. Y aquí es donde nosotros lo vamos observando. La doble hélice viene, se forma el primer nucleosoma y aproximadamente si nosotros contamos en el esquema 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nucleosomas va a formar ese solenoide. A un nivel más micro, así es como está formado. Nosotros observamos el nucleosoma del solenoide organizado en 6 grupos de histones por cada vuelta. Es decir, la parte tenemos el primer grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cada octámero de histona, cada grupo tiene un octámero de histona. ¿Por qué? Porque la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4 es por duplicado para formar cada octámero. Después la fibra se vuelve más laxa hasta formar toda la estructura de un tamaño aproximadamente de 300 angstrom, lo que es el solenoide. Se forman 6 nucleosomas por vuelta de cada solenoide. Y el bucle, el tercer nivel de compactamiento del ADN es el bucle, cuando la fibra de unos 300 angstrom forma una serie estructural. Pero ¿qué pasa? Si nosotros observamos, no va a ir el ADN solito, tranquilo. Él debe de ir protegido, por decirlo así, y a la misma vez le tienen que dar una parte estructural a él que se lo da el andamio proteico o la armazón nuclear. La imagen muestra una microfotografía electrónica de cómo se va organizando el material genético, es decir, el ADN. Preguntas de control voy a hacer. Osmani Palacio. Sí, diga. Recuerde que al que me contesta, yo le estoy poniendo 2 puntos más. Tal vez así salvamos el semestre. Sí, dígame. ¿Cuál es la proteína histona que no forma parte del octámero? ¿O cuáles son las proteínas histonas que van a formar el octámero en el modelo del nucleosoma? No son las que dijo la H2A. Ajá. Vos, chaval, deja de escuchar el partido de fútbol, que aquí escucho. La H2A, la H3B, la H4 y la... H2A. Sí. Ajá, ¿cuál es la otra? La H3B. No, no existe H3B.
Entonces la ¿Puedo H2. responder, licenciado? Está él, espérense, cámense, por favor. Ujú, La H3 y la H4. ajá. ¿Cuál le faltó? Bueno, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Estaba confundido. Correcto. Y deje de ver fútbol y ponga atención en la clase. No, es que estaba alto. Ok. Como nosotros podemos observar, tenemos lo primero que es todo ese material genético bello, precioso, la doble cadena. Y vamos a llevar nosotros al primer nivel de compactamiento. Pero en el primer nivel de compactamiento, la proteína H1 o la proteína histona 1 no participa directamente en el proceso. Las que participan son las otras, como estaba diciendo Manny Palacio. El cuarto nivel, que es uno de los más importantes cuando nosotros lo estudiamos en citogenética, que son los niveles superiores de empaquetamiento, así se le conoce. La fibra alcanza un tamaño aproximadamente de 300 angstrom y llega a producir la estructura en forma de bastoncillo. Ahí nosotros vamos a desmenuzar más adelante lo que es cada una de ellas. Y aquí nosotros lo tenemos. Existen dos procesos. El proceso de condensación del ADN, que es el sobreenrollamiento más empaquetamiento por proteína histona de una forma excelente, y la descondensación. El esquema habla por sí solo. El primer nivel, si nosotros podemos observar, el ADN se encuentra desnudo, entonces actúa lo que es la formación de las proteínas histonas para formar el collar de perla y tener la primera parte, que es el nucleosoma. Fibra aproximadamente de 10 milímetros si nosotros la determinamos con un microscopio electrónico. Entonces, ¿qué pasa? En el segundo nivel de compactamiento, el segundo grado de condensación de ella, nosotros ya observamos que la fibra puede alcanzar un tamaño de unos 30 milímetros, que es la conformación de solenoide. Y cada solenoide está formado aproximadamente por 6 nucleosomas. El segundo o el tercer nivel de compactamiento se divide en dos partes, lo que es la conformación del bucle, pero algunas literaturas describen que también se puede, antes en esa transición se puede formar lo que es una forma de roseta del material genético, de cómo la fibra de ADN se va envolviendo o se va formando un como espiral. Y el tercer nivel, que es ya cuando las dos cromátidas hermanas se unen y forman el cromosoma metafásico, en metafase. Eso ha sido la parte de cromatina y los niveles de compactamiento. Esta era una clase para que entiendan qué va a pasar con el cuarto nivel, que es el nivel cromosómico. Ok. ¿Preguntas? ¿Ves? Solo tengo 21 y voy a descargar la lista. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Ileana, ¿no tiene preguntas? Anastasio, buenos días. ¿No tiene preguntas el niño? No, licenciado, ninguna. Ok. Ileana, ¿se encuentra por ahí? No, tampoco, licenciado, gracias. Ok, estamos bien. Ok. El otro punto que nosotros vamos a hablar es algo que a ustedes le va a dar de comer. Si ustedes van, por ejemplo, hacen su internado en la mascota, ustedes pueden rotar por citogenética. Si ustedes trabajan en medicina legal, también hacen estudios citogenéticos.
¿Por qué? Porque es la parte donde el ser humano es capaz de visualizar los cromosomas. Muchas veces solo se creía que los cromosomas los podía observar en el estado de metafase, pero también se puede hacer un cariotipo en interfase. Y ya vamos a observar cómo pasa. El contenido que nosotros vamos a hablar es introducción a la citogenética, cromosomas como tal, criterios de clasificación que yo voy a tomar en cuenta, la clasificación de los cromosomas, y ahí les traigo 3 diapositivas de 3 cosas interesantes de las estructuras de los cromosomas, de los telómeros. ¿Qué pasó con los telómeros versus COVID? ¿Qué pasa con los telómeros versus cáncer? ¿Y qué pasa con los telómeros versus envejecimiento celular? ¿Qué es la citogenética? Es la rama de la genética que estudia específicamente el cromosoma con su forma, tamaño, comportamiento funcional y su anomalía. Pero antes de esto, nosotros tenemos que desconocer cuál es la longitud del ADN aproximadamente. ¿Y qué pasa con el ADN, por ejemplo, de una célula somática y de una célula sexual? ¿Cuál es la dotación cromosómica? ¿Cuál es el comportamiento de todo ese material genético? ¿Qué pasa con las cromátidas? La longitud del ADN aproximadamente en una célula haploide, es decir, que solo tiene una dotación cromosómica de 23, es de 3.100 millones de pares de base, versus una célula diploide que tiene el doble. ¿Cuál es la célula totipotencial por excelencia, Anastasio? Gánate 2 puntos. O el que me lo quiera contestar, que levante la mano, si no hagan la huida. ¿Cómo dijo? Una célula totipotencial por excelencia, que tiene una dotación cromosómica de 46, ¿verdad? Ajá, Anastasio, ya rápido, no es buscar nada. No, Las esporas, ¿no no sé. serían? ¿Quién habló ya? Gracias, Anastasio, no es eso. ¿Otro? No levanta busquen. Yo no puedo ver quién levanta la mano. Soy yo, Irene, las licenciado. esporas. Nadie. Yo, Irene. sería, bueno, yo había levantado la mano Va pues, Maura, habla. de que la célula por excelencia que ocupa el primer nivel, pues sería el óvulo fecundado o el cigoto. Correcto, cigoto es una célula totipotencial. ¿Y cómo se forma el cigoto? Contame. No importa que lo saque a las 10. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo se forma ese cigoto para ser considerado una célula totipotencial? Pues cuando se da por el espermatozoide y el óvulo. ¿Cómo se llama ese proceso, hija? Fecundación. Fecundación, correcto. Entonces, si recordamos y observan la pantalla, las células sexuales tienen una dotación cromosómica haploide. ¿Y qué quiere decir esto que sea una dotación cromosómica haploide? Que va a tener 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. ¿Quién determina el sexo? El varón. ¿Por qué? Porque la mujer siempre en la segregación de gametos, ella arroja lo que es un cromosoma X, a nivel sexual hablando. Y las células somáticas, ya que vamos a tener, por ejemplo, 42 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales, XX en la mujer o XY si es varón. ¿Estamos claros? Pero ¿qué pasa? Como les voy a estudiar, nosotros estudiamos primero los niveles de compactamiento. Los cromosomas, ¿qué son? Nada más ni nada menos que ADN y proteínas que lo condensan. Eso es todo. La siguiente diapositiva muestra por qué nosotros debemos de estudiar citogenética o para qué y con qué fin o objetivo. Les voy a dar 4 datos que reporta la
OMS, hablando de aborto espontáneo en el trimestre, perdón. Es decir, en los primeros 3 meses de vida. El 50% de las concepciones humanas se pierden antes de la implantación, es decir, a los 5 o 6 días. Puede haber fecundación, claro, pero no necesariamente debe de haber una implantación. De las gestaciones reconocidas, es decir, de las que sí lograron implantarse, al menos el 15% termina en un aborto espontáneo antes de las 12 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que no se haya implantado en el lugar correcto por alteraciones hormonales o por ejemplo, si nosotros lo llevamos a la inmunología, puede haber unas reacciones cruzadas con los tipos sanguíneos en el feto. Y de todos esos abortos, se han estudiado los embriones y reflejan que aproximadamente el 80 al 85% de los abortos espontáneos se debe a anomalías estructurales graves. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede haber una deformación, una disrupción, una displasia o una malformación. Ya sea porque, por ejemplo, una deformación que la cavidad uterina sea demasiado pequeña, si el líquido amniótico es poco, por un déficit de líquido amniótico, cosas así. Y de las anomalías cromosómicas, de todos esos abortos, por ejemplo, las anomalías cromosómicas como las trisomías, que es un dado, como una monosomía, un turner o una triploidía, que es incompatible con la vida, corresponden al 50% de los abortos. Entonces, 4 razones básicas para nosotros decir que debemos de estudiar citogenética y que el profesional de la salud debe de conocer citogenética y le debe de agarrar amor. Si no hay amor a la genética, no va a entender nada. Existen alrededor de 2.400 síndromes dismórficos y 500 de ellos ya se ha identificado el gen. Pero ¿qué pasa? 200 de estos ya se ha localizado el gen específico en un cromosoma determinado. Es decir, ¿cuál es la localización a nivel molecular nosotros hablando? Y, por ejemplo, allá por los años 1879, se creía que la especie humana tenía 48 cromosomas. Pero un señor, Joy y Albert, determinaron en el año 1956 que eso estaba erróneo, que la especie humana tenía aproximadamente 46 cromosomas. Intentaban estudiar los cromosomas humanos y de forma inesperada conté claramente que las células del tejido en microscopio tenían 46 y no 48 como se había pensado durante tantos años. Fue lo que dijo el señor en una estación experimental en el aula de Zaragoza, España, cuando estaba estudiando qué pasaba con los cromosomas humanos y cómo se comportaban en una célula tumoral. De ahí es que nace lo que es la citogenética, cuando el señor descubre en el año 1956 que teníamos 46 cromosomas y no 48 a como fueron observados por primera vez. Un dato muy importante. Pero ¿qué pasa con la historia? La historia de la citogenética ha avanzado a pasos gigantescos, desarrollando metodologías de investigación, líneas de investigación aparte. Casi todas las universidades del mundo tienen un laboratorio de biología molecular y citogenética, donde se determinan muchas cosas y hay formas tan sencillas de hacer experimentos y observar cosas maravillosas. Por ejemplo, en el año 1950, se empezaron a diseñar los métodos fiables para la preparación de los cromosomas. Y en ese año, que aproximadamente en 1956, como se los presenté en la diapositiva anterior, se determina el número correcto de cromosomas. En el año 1970 se empezó a utilizar un bandeo de cromosomas con Gienza. Y este bandeo nos permitió la identificación de los cromosomas Filadelfia. Yo ya he hablado muchas veces de eso. Por aquí me contaron que existe un grupo de ustedes de investigación que está estudiando leucemia.
¿Cuál es una característica básica que puede presentar un paciente con leucemia mieloide crónica? Al grupo, que yo sé quién es y no quiero decir nombres. Alguien que esté del grupo, por favor. Nadie. Alguien que no sea del grupo y me haya escuchado en una conferencia de ARES. ¿Qué fue lo que preguntó? Las causas de la leucemia. No, ¿qué es una característica básica que yo puedo ver en la célula en los pacientes con leucemia mieloide crónica específicamente? Es que ya se los he explicado. No se encuentra Brian por ahí. Brian, yo creo que es José Amaya Duarte y Víctor Bermúdez, los del estudio. No, Licen, yo no voy en ese estudio de leucemia. ¿Quién es, hijo? Entonces, los integrantes. Licenciado, Los pero tengo entendido que Brian ya no lleva este componente, él lo sacó, creo que lo adelantó. Ah, pero el muchacho siempre se conectaba en las clases, decía que quería estar y que lo matriculara. Falso. Ok, entonces, como nadie me contesta y nadie lee la diapositiva, aquí está. Todos los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica tienen características de cajón que yo puedo estudiar en citogenética humana, que es la presencia del cromosoma Filadelfia. La presencia de ese cromosoma Filadelfia se da por una translocación de lo que es el cromosoma 9 al cromosoma 22. Y esa es la forma que yo puedo decir, ok, cromosoma Filadelfia, típico, tiene una leucemia mieloide crónica. Y lo puedo sugerir, y aunque no esté en el diagnóstico, va a ser siempre. Ya está estudiado. Ok. Para el año 1980 se realizó una hibridación in situ por fluorescencia. Se empezaron a diseñar esas técnicas y cómo. Por eso les dije que pueden haber dos formas yo de hacer cariotipo. Yo puedo hacer cariotipo en metafase y puedo hacer cariotipo en interfase. La interfase del FISH, que es la hibridación in situ por fluorescencia, se utiliza bastante para la determinación rápida del síndrome de Down. Y la otra parte, que es el cariotipo espectral, para el análisis completo del genoma también puede utilizar lo que es la hibridación in situ. ¿Por qué? Porque como lo habíamos estudiado, el PCR in situ también se marca con un fluoróforo la muestra y yo la empiezo a correr. Y así es como yo puedo determinar. Pero si ustedes también han leído, y yo me imagino que en biología celular se los mencionaron, existe lo que se llama hibridación genómica comparada. Y esa hibridación genómica comparada permite realizar un mapeo de los desequilibrios genómicos de los tumores sólidos. Gracias a esa hibridación genómica comparada, yo puedo ver cómo es el comportamiento a nivel genómico de ese tumor, principalmente tumores sólidos. Y para el año 2000, que es más fresco, que ya todos ustedes habían nacido, se realiza lo que es la hibridación genómica comparada en mitocondrias, porque si nosotros recordamos, la mitocondria tiene un ADN propio, de ahí que existe una teoría de que una mitocondria era una bacteria y evolucionó, la teoría endosimbiótica, y que se encuentra organizada aproximadamente en 16.569 pares de base, el ADN mitocondrial, y organizado también en 37 tipos de genes, ya sea que van a codificar en sus diferentes formas para constituir la parte proteica. Y aquí es donde yo les explicaba, la organización general del genoma humano, tenemos un genoma nuclear y un genoma mitocondrial, que representa, por ejemplo, el mitocondrial un 2.5% parte codificante y que va a producir 35.000 genes. Pero eso no nos interesa mucho porque no vamos a hacer un cariotipo
de la genoma mitocondrial. ¿Por qué? Porque este cariotipo solo se utiliza para el genoma nuclear. Pero ¿qué pasa con los cromosomas? Los cromosomas tienen un comportamiento único. Se da algo que se conoce como la segregación de los cromosomas en meiosis 1 y meiosis 2. Si nosotros podemos observar, la célula madre se va a producir la segregación, va a conocer lo que es la meiosis 1, al igual que la meiosis 2. ¿Qué pasa? Pueden haber comportamientos erróneos que van a tener como consecuencia algunos procesos que se llaman no disyunción. Y el proceso de no disyunción, que es ausencia de cromosomas en su célula hija, se puede producir tanto a nivel de meiosis 1, cuando la segregación de los gametos, el par de cromosomas, se desplace solo hacia una célula hija y la otra quede sin nada, es decir, vacía, como se puede observar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una alteración y va a haber una disomía de gametos. El otro punto, cuando el comportamiento se da en la meiosis 2, es decir, un proceso de no disyunción en meiosis 2, el producto va a ser de las cuatro células hijas en la meiosis 2, dos van a tener un comportamiento normal. Pero ¿qué va a pasar? Una se va a producir un gameto disómico y un gameto nulosómico. ¿Ya? Es decir, nulo, no va a tener nada, va a ser vacío. Y ese uno haciendo nosotros un cuadro comparativo de cómo es la segregación de esos gametos, tanto en el proceso que se llama como ovogénesis o oogénesis y el proceso que se llama espermatogénesis. ¿Por qué? Porque los resultados son diferentes. Por ejemplo, en el proceso de ovogénesis se da la producción de un óvulo meramente funcional y 3 cuerpos polares. ¿Qué pasa con la espermatogénesis? No, la espermatogénesis produce 4 espermatozoides haploides. Es decir, 4 espermatozoides con una dotación cromosómica de 23. Ahora, ya conociendo de dónde vienen los cromosomas, cómo se segregan, vamos a nosotros a decir que el genoma humano es el número total de los cromosomas del cuerpo. Y estudiar cada uno de los comportamientos es lo que se conoce como la genética genómica. Ya, el genoma comprende aproximadamente entre 80.000 y 100.000 genes. Y solo el 10% del genoma incluye la secuencia de codificación de proteínas. Es decir, que de esos 80.000 a 100.000 genes, el 10% es el que va a incluir. Y es lo que yo les dije en la primera diapositiva antes de empezar a hablar de cromatina, cómo se encontraba el comportamiento a nivel genómico del ADN. ¿Por qué? Porque los estudios recientes, como les había comentado, solo dicen que entre el 1.5% y el 2% es un ADN funcional. Es decir, que cumple el dogma de la biología celular y molecular que pasa de transcripción, traducción proteica. Y el otro 98.5 o 98% controla otros procesos de regulación. Y las aplicaciones de la citogenética versus el núcleo. Por ejemplo, se puede estudiar el núcleo en 2 estadios o en 2 estados. El núcleo en interfase y el núcleo en metafase. Por ejemplo, el diagnóstico prenatal urgente de cajón, porque si recordamos, pueden haber alteraciones numéricas, permite el diagnóstico de alteraciones en los cromosomas como 13, 18, 21. Es decir, puede haber un síndrome de Down, un síndrome de Edwards, de Patton, un síndrome de Turner o un síndrome del Y. También tiene aplicaciones lo que es en el diagnóstico de síndromes por microdeleción. En el estudio de patologías oncológicas también se utiliza un cariotipo en interfase. Ahí lo puedo estudiar. Para detectar el grado de mosaicismo, por ejemplo, un mosaico por Down, también se puede hacer el estudio en el núcleo en interfase. Y la citogenética en metafase
me permite, que es la otra parte, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, es la definición de las anomalías estructurales determinadas. Es decir, traslocaciones, deleciones, inserciones. ¿Por qué? Porque ella observa el cromosoma en el plano medio, es decir, en la fase de la mitosis, que es metafase. También puede estudiar lo que es el polimorfismo cromosómico, el cromosoma en anillo, los estudios de cromosomas con marcadores, el estudio de patologías oncológicas también. Entonces, la organización del material genómico o genético a un nivel más macro, micro y macro, podemos observar los pares de base nitrogenada en el ADN, cómo se forma el nucleótido, por lo que es el azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato, forman la parte que es la unidad estructural y funcional del ADN, que es el gen, forma lo que es el nucleosoma, se va formando cada uno de todos los niveles de compactamiento y que ustedes ya conocen, y se forma el cromosoma como tal. Pero el cromosoma tiene ciertas características, cierta estructura que nos permiten decir, ok, este va a ser un cromosoma, por ejemplo, metafésico, este va a ser un cromosoma acrocéntrico o telocéntrico. Okay. Pero, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas no son nada más ni nada menos que unos pequeños cuerpos en forma de bastoncillos que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las divisiones celulares. Ya pueden ser mitosis o meiosis. A eso se denomina cromosoma. A cada uno de los cuerpos, de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillo. Porque esa es la forma que él quiere. Que va a tener, por ejemplo, los brazos cortos, los brazos largos, o el que se conoce como el brazo corto, el brazo P, y el brazo largo, que también se le conoce como el brazo Q. Pero, ¿qué va a pasar? La imagen muestra lo que es una microfotografía electrónica de un cromosoma humano, donde observo su centrómero, sus brazos cortos, sus brazos largos, y todo como se va a observar, pues, las constricciones y todo eso. Pero, ¿qué me interesa? Que estudiemos la imagen que estaba en el cuaderno del estudiante, que es cómo él puede modificarse. Miren, hay algo que se conoce como metilación del ADN. Juega un papel muy importante otra rama de la genética que se conoce como epigenética, que es cómo los factores ambientales, cómo los factores externos de la persona, es decir, su entorno, puede causarle daños en el material genético. Y al causarle daños en el material genético, consigo va a tener daño a nivel estructural del cromosoma. Por eso es que algunas personas dicen, ok, si yo no tengo ningún antecedente, nada de una familia que tenga, por ejemplo, una trisomía o un síndrome, pero ¿qué va a pasar? No sabemos el comportamiento de él, el comportamiento a nivel ambiental, qué tanto pueden haber sustancias químicas, qué factores biológicos pueden alterar su material genético. Y, por ejemplo, nosotros pues, en citogenética se utilizan bastante lo que son los términos. Por ejemplo, nosotros tenemos el término P, que es el brazo corto, de Pekín, que es chiquito. Q, el brazo largo, nada más que la imagen, la tabla está en inglés. Sen, que es el centrómero, que es esta partecita de aquí. Y también nosotros podemos observar esta terminología que significa del, que significa delesión. Puede haber una delesión, por ejemplo, el cromosoma 1 con el brazo largo del cromosoma 21. Un ejemplo, la duplicación, que es DUC, la I, que es el isocromosoma, la INB, que significa inversión, y eso que ustedes lo pueden leer. Pues. Por ejemplo, aquí tenemos la T, que se utiliza bastante en una translocación. El ejemplo es, puede haber una translocación 14-21, pero la imagen nos muestra una translocación del cromosoma 2 al 4 en la
banda 21 del brazo largo. Por ejemplo, esta pleca significa que el cariotipo presenta un mosaicismo. Pero ahora nosotros vamos a hablar de las partes. Pregunta hasta ahí, chicos. Anthony, una pregunta, Anthony. Ahora te voy a hacer yo. Diga. Ok, Anthony. ¿Qué tamaño aproximadamente tiene un telómero? No manejo la longitud, licenciado. Fue la diapositiva que yo les di en la primera clase. Que él puede llegar hasta tener hasta 140 milímetros. Ok, las partes que nosotros vamos a tener son las cromátidas, el centrómero, el brazo corto, que es el brazo P, el brazo largo, que es el brazo Q, el telómero, que ya vamos a hablar de eso maravilloso y precioso, las constricciones secundarias y los satélites. Por ejemplo, las cromátidas, las cromátidas que también se le conocen como cromátidas hermanas, es la unidad, se encuentran unidas longitudinalmente a una estructura que se llama el centrómero, forma lo que es el cromosoma. El centrómero es una región estrecha de él, y en esa parte también yo tengo algo que se conoce como el cinetocoro. Ustedes ya miraron en ciclo celular qué pasaba y cuál era la importancia de él. Los brazos yo los tengo que marcar. Si ustedes observan la diapositiva anterior, hay algo que se conoce como bandas. Hay una banda clara, una banda oscura, y en esas bandas también hay regiones. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, hay una translocación en el brazo corto de la banda 1 de la subbanda 22, por ejemplo, del cromosoma X. Y se utiliza la nomenclatura en citogenética. El brazo largo, es la parte inferior del cromosoma que resulta de la división, que también se le conoce como brazo Q. El telómero es una porción terminal de los cromosomas, que es esta partecita de aquí. Si nosotros podemos observar el brazo largo, el brazo corto, hay algunos cromosomas que tienen satélites y hay unos que tienen también constricciones secundarias, que es esta partecita de aquí. El satélite, por ejemplo, es un segmento esférico del cromosoma que separa a lo que es la constricción secundaria, es decir, esta parte. Pero ojo, es una parte fundamental también del cromosoma, no es que por cosas de la vida llegó y se pegó y se unió, como por ejemplo con uniones celulares, no. La clasificación de los cromosomas se clasifica de acuerdo a la posición del centrómero, tomando en cuenta una de sus cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 4 tipos de cromosomas. Algunas literaturas solo describen 3, pero están en todo, porque utilizan otros criterios. Pero yo les voy a presentar las 4. Los cromosomas metacéntricos, es decir, que el centrómero se encuentra dividido aproximadamente de forma igual, es decir, que el brazo largo y el brazo corto tienen el mismo tamaño, como lo podemos observar. El submetacéntrico, es decir, que el brazo corto es un poco más pequeño versus el brazo largo que tiene una mayor longitud. El acrocéntrico igual, el brazo corto es demasiado pequeño y el brazo largo tiene una longitud casi 3 veces más que el brazo corto. ¿Qué pasa con los telocéntricos? Tienen una pequeña contractura que se le denomina su brazo corto, pero es demasiado chiquito y a veces no se puede ni observar en el cariotipo. Ustedes ya recuerdan eso, lo había puesto por si no les daba la clase de compactación del ADN.
Pero el cariotipo humano hay algo que se le conoce como, cuando nosotros hablamos de cromosoma, y tiene relación con cariotipo, que es el Sistema Internacional de Nomenclatura para Citogenética Humana, que es el ISCN. Hay libros específicos solo para saber cómo nombrar, cómo escribir y cómo dar un diagnóstico en citogenética. Se utilizan dos aspectos principalmente. Por ejemplo, el tamaño del ADN, la localización del centrómero, principalmente, y la forma. Nosotros podemos observar las características. Por ejemplo, el cromosoma metacéntrico, el centrómero, parte media. Los brazos van a ser iguales. El submetacéntrico, el centrómero cerca de uno de los dos extremos. Y los brazos, por ejemplo, uno es corto y el otro es largo. Como les dije, el brazo P es corto y el brazo Q es el largo. Los acrocéntricos, el centrómero se encuentra muy unido hacia los extremos. Los brazos, el brazo Q es demasiado largo versus el brazo P que es demasiado corto. ¿Qué es esto? Presentan estos cromosomas acrocéntricos, los que pertenecen a ese grupo, presentan satélites, que son también se le conocen como palillos de tambor a esa estructura. Entonces, los 46 cromosomas aproximadamente que tiene la especie humana, organizados en 23 pares, se organizan para formar cada uno de los grupos del cromosoma en 7. Es decir, los 46 van a formar sus pares, que van a ser los 23. Y esos 23 se van a organizar en 7 grupos. La clasificación de los cromosomas humanos, vamos a tener los 7 grupos, como les digo, cada uno con sus características. Por ejemplo, el grupo A, que va a tener los cromosomas 1, 2 y 3, son metacéntricos grandes. Es decir, el brazo largo y el brazo corto son del mismo tamaño. Versus el grupo B, que va a tener el cromosoma 4 y el cromosoma 5, que van a ser submetacéntricos grandes. El grupo C va a tener los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y además incluye al cromosoma X. El cromosoma X, porque esté de último, no significa que él es de los, por ejemplo, es un acrocéntrico. Y las características de ese grupo C es que son submetacéntricos medianos. El grupo D va a tener a los cromosomas 13, 14 y 15. Y los cromosomas van a ser acrocéntricos grandes. El grupo E va a tener cromosomas 16, 17 y 18 y van a ser submetacéntricos pequeños. Ojo, cuando yo les ponga el cariotipo manual, porque soy demasiado arcaico, que no me gusta lo digital porque lo hacen en grupitos y no se aprende, ustedes deben de tomar en cuenta la posición del centrómero para que encaje en cada grupo. Y de esa forma, ustedes van a hacer el cariotipo de forma manual, más rápido. El grupo F va a tener los cromosomas 19 y 20 y van a ser metacéntricos pequeños. Por ejemplo, en el grupo D cae la patología que es el síndrome de Patau. En el grupo E cae lo que es el síndrome de Edwards. Y el grupo G, por ejemplo, cae lo que es el síndrome de Down, que van a ser acrocéntricos pequeños. ¿Qué características ustedes observan en esa clasificación? O algo que ustedes observen extraño. Suilén o Dayanara. Dígame, licenciado. ¿Quién habló? Suilén. Suilén. Ok, Suilén. Así es. ¿Qué observa usted ahí que no le concuerda con esta imagen? ¿Qué grupo falta? ¿O qué cromosomas hacen falta?
Puede regresar ¿Me la puede poner diapositiva. la otra? Ahí está la imagen. No, la otra diapositiva. Esa. Nadie, bobas. Nadie me está poniendo atención. Yo. Pues. Dayanara. ¿Qué observa usted ahí? Que no le como que ¿qué le hace falta? ¿Qué grupo hace falta o qué cromosomas faltan? Esa es la pregunta en realidad. ¿Qué tipos de cromosomas faltan en esa clasificación? Los que tienen el brazo muy chiquitito que no se logra observar, ¿Quién habló? Fernando. Ok, Fernanda, yo ya no te puedo dar más puntos. Ya te di 3. No me los des, solo quería contestar porque nadie decía nada. Ok, faltan los telocéntricos. ¿Por qué? Porque solo lo tienen las plantas. Las plantas, cuando se les hace un estudio citogenético, que también se puede hacer, que la citogenética está la citogenética humana y la citogenética vegetal, entonces usted puede encontrar los cromosomas telocéntricos y solo son propios de las plantas. ¿Ya? Por eso, vean, abran su mente, hombre. Ok, y así es como nosotros los podemos observar. Ese es un cariotipo que tiene 46 XY, es decir, un varón normal. Miren la forma, no es que los van a encontrar bien paraditos, bien rectecitos, bien bonitos, bien tuanis, como cuando uno va a la fiesta, ¿verdad? No, eso es desprevenido lo que vamos a obtener ahí. Si ustedes observan el grupo, el cromosoma 1, el 2 y el 3, la literatura describía que eran metacéntricos grandes, que van a conformar el grupo A, ¿sí o no? Y no tienen la misma forma. Ahora, por ejemplo, Jigsaw. García Ayala. O García García. Sí, diga. Ok, ¿qué características tiene el grupo B? No recuerdo, licenciado. Y García Ayala. Ok, son submetacéntricos grandes. Es el siguiente grupo. Ok, esos son los grupos ya presentados. Por ejemplo, si ustedes hacen un estudio o un cariotipo, que vamos a hablar todo el cariotipo, eso es lo que se van a encontrar. Es un cariotipo de sangre periférica, teñidos con bandas de Hiens. Entonces, miren, ustedes tienen que cortar, pegar, organizar y dar un diagnóstico. Ok. Ahora vamos a hablar de los telómeros. Los telómeros versus el envejecimiento celular. Muchas veces los telómeros, bueno, a los telómeros se le conocen comúnmente como los relojes moleculares o biológicos, ya que la longitud de ellos, chicos, va a representar cuántas divisiones mitóticas ha hecho la célula. Y por ende, entre hay una reducción, la gente vieja, por ejemplo, de 60 años, tiene unos telómeros más cortos. Muy diferente. ¿Quién apaga el micrófono?
Ok, la gente mayor tiene unos telómeros más cortos. ¿Por qué? Porque cada una de las divisiones mitóticas que han hecho las diferentes células, muy diferente a los telómeros de una persona más joven o un niño. Pero ¿qué pasa? El envejecimiento celular empieza a manifestarse cuando el organismo produce cambios irreversibles, ya sea a nivel bioquímico, a nivel fisiológico o a nivel morfológico. Por ejemplo, se puede presentar de las siguientes características. Pueden inducir a un envejecimiento celular. La inestabilidad genómica por exposiciones, cambios epigenéticos. El acortamiento de los telómeros es una característica que se utiliza en genética para decir que la persona es mayor. Alteraciones epigenéticas, es decir, mi ambiente, cómo influye en un cambio a nivel de los telómeros. La pérdida de proteostasis, que es a nivel proteico, cómo se va perdiendo la proteína, la detención de nutrientes desregulada, es decir, que no hay una regulación en cada uno de los nutrientes que nosotros ingerimos, una disfunción mitocondrial, mi ADN mitocondrial algo le está pasando, una senescencia celular. La senescencia celular puede llevar a unos cambios adaptativos o a unos cambios meramente moleculares. Por ejemplo, el fumar cigarrillo puede producir una senescencia celular. Patologías como la diabetes, una difusión renal, una parálisis renal puede también producir senescencia celular. El agotamiento de las células madre, la comunicación intercelular alterada. Recuerden que las células se encuentran íntimamente unidas. ¿Y qué va a pasar? Esas características que hayan alteraciones a nivel molecular, ya por cada uno de los tipos de uniones, adherentes, comunicantes, excluyentes, dependiendo cuál sea, puede producir un envejecimiento celular más rápido. Porque haber una inestabilidad en el tipo de unión celular, ¿qué va a pasar? Va a haber una pérdida de esa célula o un daño. Okay. Y aquí esto es lo que pasa. Si ustedes observan la gráfica, presenta 4 aspectos o 4 imágenes. Primero, la representación de la secuencia telomérica. Si nosotros recordamos, esta partecita es el telómero, pero ahí se encuentra una organización, por decirlo así, una maquinaria que necesita proteínas y que tiene enzimas. Y existe una parte muy importante que es un gen TER, que ese gen TER es lo que permite la transcripción directamente para, por decirlo así, inhibir el proceso de envejecimiento celular. Esta parte, miren, nosotros tenemos la representación de unas enzimas importantísimas que son las telomerasas, que van a actuar ahí para que el gen TER produzca esa inhibición, por decirlo así, de esos factores externos que va a tener la célula para que no alteren la capacidad estructural, en la capacidad de mantener la integridad celular y la edad celular en el telómero. Y nosotros podemos observar también a este nivel ya se empiezan a utilizar CRISPR. Y ustedes ya recibieron una clase de CRISPR. Por ejemplo, miren, el gen TER que permite que la inhibición, por ejemplo, del gen TER produce el envejecimiento celular más temprano. Entonces, ¿qué pasa? Al activar el gen TER por enzimas específicas, que son las telomerasas a ese nivel, permite inhibir el envejecimiento celular y que se produzca una traducción proteica para darle estabilidad al telómero. Y aquí nosotros tenemos 3 pasos principalmente: la formación del telog en la parte externa del telómero, la actividad meramente de la enzima telomerasa y la senescencia telomérica. Entonces me puede dar 2 cosas: una regulación completa del P53 por la ATM quinasa que permite la senescencia telomérica. Entonces, otro punto que pasaba con COVID.
Entonces, investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas demostraron que las personas con las formas más graves de padecer COVID-19 presentan telómeros más cortos que el resto de los pacientes. Es decir, ustedes saben que el COVID se categorizaba por asintomático, leve y grave. Entonces, las personas que tuvieron más expuesta o una alteración más grave por el COVID, entonces determinaron que los telómeros se encontraban más reducidos. Entonces, al encontrarse más reducidos, vamos a encontrar un mayor daño. Al principio solo se empezó a estudiar, por ejemplo, se estudiaron en células como los neumocitos alveolares tipo 2 y todo eso. Pero eso es lo importante. Entonces, que, por ejemplo, lo que planteó, o la hipótesis que fue planteada por el equipo de investigación del Centro Nacional de Oncología de Estados Unidos, demostró que, como una consecuencia de la infección viral, impedía la regeneración de los tejidos y dañaba e inhibía la acción del gen TER y la de la telomerasa. Entonces, si ustedes observan, algo muy importante, las personas pueden desarrollar la forma grave sin importar la edad. A un joven puede desarrollar una forma grave severa de COVID, pero ¿qué pasaba? Cuando se le hizo el estudio citogenético, su telómero estaba más corto, parecía el de una persona mayor. Y lo otro es los telómeros humanos. ¿Qué pasa con el cáncer? Entonces se demostró que una vía, por ejemplo, el TIM-F2 con una aloprosencima en tumores con un factor supresor de tumores, también permitía una reducción de los telómeros. Entonces, ¿qué pasaba? La acción del gen TIM-F2 permitía que la parte tumoral no siguiera creciendo, es decir, no se siguiera expresando. Esto es a nivel oncológico. Y entonces permitía o limitaba el crecimiento del tumor por un mecanismo compensatorio de los telómeros. Yo voy a subir estos estudios para que ustedes lean y tengan un poquito de curiosidad. Ok, y hemos terminado y solo me queda decir que James Watson dijo, y por eso lo pongo aquí, que antes creíamos que el futuro estaba en las estrellas, pero ahora ustedes saben que el futuro, con todos estos estudios, se encuentra en los genes. Y eso es toda la partecita que nosotros vamos a hablar de introducción a la citogenética y cromosomas. ¿Preguntas? Ya hay 31 estudiantes, pues vinieron 11 más. Jorge Murillo, ¿preguntas? Creo que no. Ok. Maura, ¿preguntas? Acerca de, sí tengo una pregunta, una curiosidad, pero es acerca del CRIPS, no sé cómo se dice, sobre un estudio de que decía que extraían las células T de los pacientes, esto es con los que tenían cáncer, que extraían las células T y... ¿T con cáncer o T con VIH? Las células T. En personas con los cáncer. T gel, pero los T citotóxicos. Sí, los linfocitos Los citotóxicos. Sí, no son los gel. Ok, sí recuerdo. Y bueno, es que eso iba a decir, los gel, pero son de vida. Ajá. Y decía de que pues lo habían extraído y por medio de esa técnica del CRISP, de eso, lo habían editado, o sea, modificado, sí, genéticamente, y que decía que incluso podían estar funcionables durante meses, y luego los introducían de nuevo al paciente. Esto era para que ellos reconocieran las células propias del cuerpo, pero que habían sido
que habían mutado, pues, y estaban produciendo lo que es el cáncer. Entonces, Ok. de que si algo de lo que usted había mencionado sobre los telómeros, tenía algo que ver en relación a eso. Son cosas independientes, pero te voy a explicar algo, Maura. Me gusta esa parte de que sean curiosos. El bioanalista por naturaleza tiene que ser curioso y investigar. Entonces, si nosotros recordamos, cuando se ve alterado el ciclo celular, es que se puede producir una patología cancerosa, un cáncer. Entonces, el cáncer, la principal característica es que se comporta fenotípicamente similar a las células que se encuentran en su entorno. Pero genotípicamente él está modificado. Es decir, su genoma interno hay cambios. Cuando él logra dividirse, multiplicarse, es que se produce el tumor, la masa sólida. Pero la CRISPR lo que hace es cortar y pegar. Entonces, al cortar la parte que no está reconociendo el linfocito citotóxico, es decir, que va a desgranular o va a alterar la membrana y la integridad de las células, porque esa es una de las características. Ustedes van viendo inmunología, creo. Entonces, al tomar esa característica, y al inducirle genes que vayan a marcar directamente y desintegrar la célula, es que se puede utilizar la CRISPR como una terapia en citogenética, una terapia en cáncer. Ya, no sé si me entendés. Este es el estudio, sí. Miren, se los voy a subir. Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? No, sigo compartiendo. Este es el estudio que les estaba diciendo, como los telómeros, y es fresquito, es del noviembre del 2020. Pero tal vez te voy a escribir, me escribís clave ahora para recordar, y voy a buscar un estudio directamente donde habla de las CRISPR con cáncer. Ok, y aquí usted mencionó sobre los linfocitos helper, leí de que la función de los linfocitos helper se miraba, o sea, se desactivaba porque estos reconocían esas células dañadas como células propias del cuerpo y por eso se quedaban inactivas y no ejercían su función a como es, porque las reconocían como propias del cuerpo aunque estuvieran ya mutadas. Correcto. Entonces, es que el comportamiento, ya lo voy a buscar, cáncer y CRISPR. Ahora sí. Entonces aquí está, mira, Maura. Yo tengo acceso a unas cosas de genética. Ahí está, la expresión de la proteína Cas9 en ausencia de una ARN guía tiene efectos en las líneas celulares del cáncer. Y está la edición múltiple del linfocito CD4 mediante las CRISPR como un potencial en la marcación de la terapia del cáncer. Ese es el que vos me decís, creo. Los voy a buscar y se los voy a subir. Si no tienen preguntas, ya que repusimos las conferencias perdidas, ahora sí, cada lunes vamos a estar recibiendo conferencias. Ya volvimos a hacer nosotros en genética. Yo tengo una consulta. Nombre, por favor. Rita. Ajá, Rita. En el GeoDa se hacen cariotipos. ¿Dónde? En el GeoDa. ¿En el Eodra? Ajá. No, Sí. Rita, el único hospital que tiene citogenética convencional, no es ni de la fina, es la mascota. Sí, es que yo una vez me lo hice, pero en Costa Rica, y eso, pero yo pensé que tenía, por eso pregunté.
¿Tiene la fotografía usted de su cariotipo? Creo que sí, lo voy a conseguir. Y me la puede regalar usted a mí. Sí, es que me la hice porque tengo características de los dedos bolillas de tambor y por el síndrome de Turner. Entonces, por eso. Correcto. Y por... Ujú. Regálemelo, Rita. Está bien, lo voy a buscar. Con su historia clínica, si me lo puede regalar. Es decir, su ficha, su expediente, su historia clínica es una hoja que le ponen con el diagnóstico, Último, creo características y que todo. del 2016 de mi cirugía, de cirugía corazón abierto. Entonces, eso creo que ahí tengo agregado el cariotipo también. Rita, me gustaría que me lo regalara. Bueno, Rita, ¿y usted por qué no ha venido a los seminarios? ay, después hablo con usted personal mejor. Bueno, pues, vengan, sí, hablen. Si ustedes no me buscan, yo no puedo hacer nada. Bueno, está Si ustedes bien. me buscan, yo tal vez pueda hacer algo. Bueno, ¿Estamos listos, Edward? Sí, licenciado Johnny. Ok, ha sido un placer haberlos tenido el día de hoy. Vayan con Dios, no se mojen mucho para que no les dé una gripe común.